Lo hemos invitado al doctor Abel Cornejo porque queremos hablar de justicia y me pareció una voz lo suficientemente calificada para este tema. Vamos a hablar de lo que pasó y vamos a empezar por lo que pasó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo organismo al que tenemos los argentinos para recurrir en pedidos de justicia. Y ha entrado en una suerte de, yo le diría, descrédito. No sé, se lo vamos a preguntar al doctor Abel Cornejo, si estamos en el inicio de una suerte de descrédito total de la justicia, si es que empezamos a mirar el máximo tribunal. Abel, gracias por estar aquí como siempre, muy amable. Un gusto. Bueno, estaba ansioso por escuchar tu opinión respecto de cómo has visto todo esto que pasó con la Corte Suprema de Justicia. Con mucha preocupación como ciudadano e institucionalmente, ¿no? Creo que la justicia, contigo ya lo hablamos varias veces, fuera y dentro de cámara, la justicia, así como la economía, fue el gran tema de la campaña electoral 2023, y más allá de todas las circunstancias, emerge Milei porque plantea algo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados desde lo económico. El otro gran tema para discutir en la Argentina es el tema de la justicia, porque no hay ningún plan ni sistema económico que pueda funcionar sin seguridad jurídica, y si habría que calificar la seguridad jurídica hoy, la verdad que estamos en una turbulencia bastante movidita, diría yo, ¿no? Sobre todo cuando, junto con esto que vos mencionás, lo de la economía y la justicia, que parecen como disasociados en algunos análisis, y este gobierno que te dice necesitamos sentar las bases para que vengan las inversiones, con esta justicia es muy difícil. Lo dicen los organismos internacionales, más allá de la simpatía que uno lo pueda tener o no, pero si uno se pone en la visión de un inversor extranjero, ¿en qué países son los que van a invertir? En los países donde hay seguridad jurídica. Eso sin duda. Tampoco es una entelequia ni un imposible la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es tan sencillo como decir que haya una justicia previsible. Jueces que no estén cuestionados. A mí me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, cuando yo estaba en Brasil, cuando se proponen Alijo y García Mansilla. Y a mí me pareció muy injusta la crítica a García Mansilla en el sentido de que era de una ideología ultraconservadora, porque eso, ya ha demostrado el otro día, por más que ingresa mal a la Corte, pero ya demostró el otro día que tiene una vocación de ser un juez independiente. Había un gran sector de los medios nacionales, sobre todo, dijo que no iba a votar, sí votó, y a mi modo de ver votó muy bien. En el caso lo del hijo es una propuesta inefable, no se la puede describir con palabras, e inexplicable. Mucho más aún porque ahí tocaba nombrar a una jurista mujer, donde la Argentina, y esto dicho con el mayor de los orgullos, tiene en este momento y desde, yo diría, más de 15 años a esta parte, por lo menos 10 juristas de renombre internacional, que yo no voy a tener el mal gusto de hacer una lista porque seguro me voy a olvidar de alguien, no me gusta ser injusto, pero hay mujeres jueces y mujeres abogadas que tienen un enorme bagaje jurídico y una enorme trayectoria ética. Las dos cosas hacen falta para ser juez de la Corte Suprema. Y de golpe nos encontramos con una encrucijada que tiene características surrealistas, ¿no? Sí, se inicia el proceso, si el pretexto es que el Senado se demoró 11 meses, bueno, ahí hay un problema de la política, ¿por qué no se destrabó? Y también perdemos muy fácil la memoria los argentinos, ¿no? Hay que acordarse, por ejemplo, a Cristina Kirchner, la política tan denostada hoy, le bajó al doctor Raposo, candidato suyo a Procurador General de la Nación, por ejemplo. Sí. En un tiempo que a Pichetto se le daba, que en vez de por criticar el charango, se le daba por ser senador, y tuvo una intervención muy buena ahí en el tema de a pesar que era del bloque oficialista en aquel momento, ¿no?
Cristina propone después a los doctores Sarabairuz y Cecín, los dos con un enorme currículum por atrás, los dos en condiciones de ser juez de la Corte. Pucho Sarabairuz, como lo digo yo, porque lo conozco hace muchísimos años, fue compañero mío de facultad, brillante ya como alumno, ¿no? Y sin embargo, no había consenso político y se retiran los pliegos pocos días antes de que asuma Mauricio Macri como presidente. Macri propone Rosati y Rosenkrantz, con un error original que los propone, hablando de seres inefables como Pepín Rodríguez Simón, le propone que mande por decreto esos dos jueces porque no tenía mayoría del Senado. Bueno, después la política le mostró también que es necesario sentarse, conversar, y sacaron esa idea del decreto y de la designación en comisión, que muy bien dice Daniel Sapsay, que es un gran constitucionalista argentino, que esa norma de la Constitución no fue hecha para designar jueces. Esa cláusula que nunca entendí por qué no se la sacó, ¿no? Era de la Argentina del siglo XIX, donde había que dar acuerdo, por ejemplo, embajadores, y el Congreso de la Nación sesionaba solamente 6 meses. Estamos hablando de un país con carretas, sí, claro, sin comunicaciones. Entonces, bueno, la designación en comisión para los representantes argentinos en el exterior muchas veces era en comisión o ad referéndum, como le llamaban, porque entonces después venía el posterior acuerdo del Senado, ya cuando estaban los legisladores reunidos en la ciudad de Buenos Aires. Pero ahora no, ahora no. Ahora se inició un proceso constitucional, se fue atascando por distintos motivos, y de golpe el presidente, que le gusta siempre levantar la apuesta, va y manda por decreto, y ya, supongamos que se le dé el acuerdo al hijo. Ya venía con el pie izquierdo, porque nunca vi a nadie que tenga la cantidad de impugnaciones que tuvo el hijo previamente para llegar a la Corte. Sí. Yo creo que a no pesar hay de esto, ¿no? existe ningún antecedente, porque siempre, por lo menos en democracia, pensemos que hasta los jueces de la mayoría automática de la época de Menem han llegado con acuerdo al Senado, ¿no? Pero la democracia nueva, la democracia del 83 para acá, tuvo grandes jueces en la Corte Suprema. Es decir, en definitiva, a ver, me estás planteando que este es un problema político. Digamos que es la política la que tiene que resolver es un problema político, y siempre la política soluciona. Seguramente mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, porque ahora está de moda denostar la política. Sí. La política es sinónimo de casta. Estoy leyendo una biografía novelada de Benito Mussolini, ¿no? Y el fascismo, cuando empieza a volverse de un partido, una expresión minoritaria, marginal, a ser un movimiento mayoritario en esa Italia de los años 20 y 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, y Mussolini muta del socialismo militante al fascismo militante, ¿qué se decía de la política? Es una casta roñosa que no puede ejercer el poder. Lo mismo que ahora, nada es nuevo bajo el sol, decía el rey Salomón en la Biblia, ¿no? Sí. Pero la política, además de ser un instrumento transformador, también es el instrumento que da institucionalidad. Entonces, este tipo de cosas, el presidente ya lo sabe, tuvo que recurrir a la política para aprobar la ley base. ¿Cómo no va a recurrir a la política para tener una corte? Si es uno de los 3 poderes del Estado que viene incompleto desde hace muchos años, hace más de 4 años y medio que se fue Elena Hayton de la Corte, hace 7 que no tenemos Procurador General de la Nación. La última procuradora titular fue Alejandra Gil Carbó. Desde que renunció para acá, renuncia al poco tiempo de que Macri asume como presidente. Pasó Macri a Alberto Fernández más un año de Milei, es decir, que hace más de 9 años que no tenemos Procurador General de la Nación titular. Bueno, esas cosas hacen muy mal a las instituciones y a la seguridad jurídica. Ahora, esto que mencionabas de García Mansilla, digamos, la política lo leyó como una cosa tremenda para el gobierno, es decir, entonces, ¿qué quiere decir? Que esto le da pergaminos a García Mansilla. Le da, ¿cómo no? Porque en definitiva se hablaba muy bien, a ver, desde el punto de vista profesional y de todos sus pergaminos, se hablaba muy bien y se hacía cuestionamiento de características ideológicas. Él comete un error
como pueden cometer cualquiera de los mortales, digamos, que es que la Comisión de Acuerdo del Senado le preguntan a propósito qué haría él si lo nombran por decreto. Bueno, si él hubiese dicho que sí, ahí directamente lo aniquilan. Es extraña la forma la designación, por supuesto, y la forma como asume una forma casi subrepticia, y con un grupo de gente que yo suelo conversar, ¿no? Que normalmente estoy en posición minoritaria. Yo dije, ojo con el gesto ese de la Corte, no es un error ni una claudicación de la Corte tomar un juramento apresurado. Yo creo que el juez Rosati es una garantía dentro de la Corte, ¿no? Es una persona de una gran formación jurídica, pasó por la política, fue intendente de Santa Fe y le renunció a Néstor Kirchner siendo ministro de Justicia de la Nación con un desacuerdo público, Rosati. Y es una persona que tiene apego institucional. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Él dijo, yo, para que no quede la Corte como refractaria u opositora por la oposición misma al gobierno nacional, no le tomamos juramento a nadie, baja una línea interna respecto al papelón de la Cámara Federal de la Capital que sin atribuciones le da licencia a un juez, ya vamos a hablar de eso si vos querés, y lo otro que dice, venga señor García Mansilla, para acá no fue ni la familia el juramento. Usted ha sido designado, la Corte ya resolverá si es constitucional o no esa designación, pero en el mientras tanto asume en comisión dentro de la Corte. Y al hijo le dice que no. Primer mensaje. Sí. Y después empiezan a decir, lo que va a pasar es que Mansilla se va a excusar. ¿Por qué se excusaría? Si no son los cargos propios, no están en propiedad los cargos, son cargos públicos, pertenecen al Estado Nacional y la obligación de un juez es fallar. A él lo han designado para que falle, no para que se excuse. Y honrando su cargo, y cuando se hacen las cosas bien y hay que hacerle la apología necesaria, él dice, no corresponde que entre, porque no correspondía tomar de juramento, porque no por la Constitución, sino por algo mucho más grave, por el artículo 246 del Código Penal. No se puede tomar juramento a alguien que está desempeñando un cargo con acuerdo del Senado de la Nación y pedir licencia para ir a otro cargo superior. Además, Abel, tengo entendido que hay antecedentes, no sé si decir jurisprudencia, pero hay antecedentes de esto. Hay dos antecedentes, uno en la década del 60, que es el caso del juez Vidó, y otro del juez Nicholson en la década del 70. En los dos casos, a mí me dio licencia extraordinaria la Corte. Yo estuve becado 3 meses en los Estados Unidos cuando era juez federal en el año 95. Entonces, cuando uno lee el reglamento de la Justicia Nacional, las licencias ordinarias, es decir, las licencias comunes que están taxativamente numeradas, las dan las cámaras federales a los jueces de primera instancia. Las licencias extraordinarias solamente las da la Corte Suprema, ni siquiera el Consejo de la Magistratura. Y en el reglamento de la Justicia Nacional y en la organización de la Justicia Nacional están las causales, que son muy pocas. No hay ninguna causal que diga que un juez en ejercicio de su cargo se le puede dar licencia para que asuma nada menos que en la cabeza del Poder Judicial. Licencia para otro cargo y menos que menos locura, eso. Es una locura. Ya eso solo sería causal para no darle de acuerdo al Senado, ¿no? Eso solo. Más allá de todas las otras cuestiones que hay respecto de su desempeño como juez de primera instancia, que son una colección, ¿no? Sí, sí. Las impugnaciones son gravísimas. Gravísimas, y de entidades sumamente prestigiosas, no solo Argentina, organizaciones y asociaciones civiles del exterior también lo han impugnado al hijo. No son impugnaciones para tomarlas a la ligera las que se han hecho ahí. Lo que uno no entiende es la insistencia o la persistencia, que es peor, ¿no? Deduzco lo que me decís, que indudablemente hay una derrota política del gobierno absolutamente lo que pasó con el hijo, ¿no? Innecesaria y autoinfligida, digamos, si querés, ¿no? Pues un daño de los que se vienen autoinfligiendo permanentemente, pero independientemente de tú, vos decís que García Mansilla ya votó así, es un buen mensaje. Es un buen mensaje, es un mensaje de un juez independiente,
Un juez que ya le querían probar el traje al juez diciendo, no, este se va a excusar. O tenía que votar a favor. ¿Cómo va a votar a favor si lo mejor que puede haber es que haya un juez con apego a la ley? Eso es un juez. No el atajo ni la viveza criolla del viejo Vizcacha, ¿no? El Martín Fierro está muy bien para la literatura, no para la justicia. En este caso, nada más que parece que nosotros hemos tomado al pie de la letra, hacete amigo el juez, ¿no? Bueno, en este caso, Abel, hay una cosa que la quiero relacionar porque tiene mucha vigencia, es el tema de la ficha limpia, que primero te quiero pedir tu opinión. Pero hay quienes sostienen que con una justicia funcionando como debería funcionar, no se necesitaría la ficha limpia. Entonces, te pido tu opinión sobre la ficha limpia y sobre esta opinión. Nosotros dos que nos conocemos, ya viene nuestra amistad heredada de nuestros padres, ¿no? Y tenemos muchas cosas en común. Yo decía, me invita a una comida el otro día, yo digo, si viviese don Lisandro de la Torre y le hubiesen hablado de ficha limpia, yo creo que suicida de vuelta. Claro, sí. Si viviese don Arturo Ilia y le hablaban de ficha limpia, pero vayamos más acá. Si viviese Raúl Alfonsín, por lo menos se hubiese reído de ficha limpia, pero voy a ser mucho más osado de eso. Si viviese Carlos Menem se hubiese reído de ficha limpia, aun cuando él tenía causas penales, pero siempre compareció hasta el día de su muerte, a condena. Sí, sí. Bueno, pero siempre compareció a los tribunales. Cristina Kirchner compareció siempre a los tribunales. Vudú estuvo preso siendo vicepresidente. Lo imputan siendo vicepresidente y después está preso. Entonces, la cuestión es, como vos bien señalás, el funcionamiento de la justicia. O que era mucho más fácil incorporarle un solo artículo al Código Procesal Penal de la Nación que diga que a los fines de la doble instancia, que eso es un estándar del debido proceso adjetivo a nivel internacional, eso está protegido por tratados internacionales de todas las democracias que funcionan, ¿no? El doble conforme que se llama, que es que en dos instancias, es que se tenga por sentencia firme la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal. Un solo artículo. Porque lo de ficha limpia, yo te pregunto lo siguiente: ¿qué es esto que no pueden ser presidente únicamente los que hayan cometido delito de corrupción administrativa? Y sí puede ser un violador, sí puede ser un asesino, sí puede ser un violento, un narcotraficante, una persona involucrada en la trata de personas. O sea, para eso existe el Código Penal, porque tampoco se puede hacer catálogo de quién sí y quién no. Porque para eso existe el Poder Judicial, y en eso sí yo soy judicialista a muerte, y esa es la división de poderes, y ese es el equilibrio de poderes también. Entonces eso es algo que claro, tiene un efecto en un momento que la gente está muy enojada, decir de lo de ficha limpia, ya vamos a ver que después esto pasa al olvido, rápidamente. Lo que no pasa al olvido es el buen funcionamiento de la justicia y la designación de jueces que estén acorde a las funciones y desempeños que van a tener como tales. No tengo mucho más tiempo, pero te tengo que preguntar, ¿sos optimista respecto de que eso pueda cambiar? Yo creo que así como nunca se pensó que la Argentina iba a tener una conciencia económica, en el sentido de que nunca más puede haber inflación y déficit, afortunadamente se piensa eso, ¿no? Más allá de cualquier partido político, es un denominador común en la gente y la gente lo aceptó. Creo que el próximo desafío que viene y la próxima demanda ciudadana va a ser esa. Y de paso habría que poner un despertador a la oposición también respecto de eso, porque la oposición hasta el día de la fecha no sabe por dónde abordar el fenómeno Milei. Bueno, por uno de los lugares que podría abordar es por el tema de la justicia. Ya se discutió el tema de la economía y ya se pronunció el pueblo argentino sobre eso. Falta el tema justicia. Vos sabés que lo llevaba esto que decías del superávit y de la inflación no tiene ideología. No tiene ideología. Si lo escuchás al presidente de Chile, que es comunista. Es comunista. Si escuchás a todos los presidentes de, no sé, de Perú, etcétera, etcétera, digamos... En Perú se da un fenómeno
Perú políticamente, acabo de leer una biografía de 2 tomos de Alberto Fujimori. Bueno, Perú nunca, salvo cuando Fujimori dé el autogolpe, iba a ser la primera vez en la historia peruana que 3 presidentes se sucediesen. Venía Belaúnde Terry, Alan García su primer mandato, Fujimori primer mandato, que es cuando se dé el autogolpe y tumba las instituciones, ¿no? Fue el periodo legal más largo de la historia peruana. Es decir, que Perú siempre tuvo una inestabilidad política casi endémica y además una economía endémica. Perú corrigió su economía. Siguen pasando los presidentes y la economía peruana se estabilizó. ¿Por qué? Porque hubo una conciencia del pueblo peruano que no hay nada más confiscatorio que la inflación. Entonces eso es algo que a nosotros nos hacía falta. Pero no está todo mal en la Argentina, ¿no? Porque yo vengo insistiendo en otra cosa que era impensada cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no? No es que ahora también se inventó la pólvora de que tenemos, afortunadamente tenemos conciencia económica, pero la Argentina sí, y afortunadamente, reitero la palabra, no la perdió, tiene una arraigada conciencia democrática que nunca en su historia la había tenido. Y desde el 83 para acá, los argentinos eligieron vivir en democracia, que está crujiendo en varios países del mundo, en el nuestro no. Y eso en nuestra Argentina anterior era como una utopía. Bueno, tenemos una más por delante entonces ahora. Gracias, Abel, por venir como siempre. Muchísimas gracias por invitarme. Un gusto enorme, gracias. Volvemos enseguida. Nos vamos a meter un poco en todo este conflicto que hay en la Universidad Nacional de Salta con la carrera de Medicina. Ya volvemos.